Bienvenidos a nuestra lectura bíblica donde leemos un capítulo de la Biblia cada día, porque es la innegable, irrefutable, inspirada y comprobada palabra de Dios. Si tienes tu diario de Eclesía, busca la página 186 donde encontrarás el índice de nuestra lectura. Busca la fecha de este día y lee las escrituras de las columnas designadas. También encontrarás en la página número 3 un ejemplo de cómo utilizar este diario usando el acrónimo LEAS, LEAS. Nuestro refrán que usamos en nuestra congregación es bueno que leas la palabra de Dios. Te invito a hacerle like en Facebook y en YouTube a esta programación. Eso nos ayuda a compartir esta programación a más personas. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal de YouTube y aplasta la campanita para ser recordado automáticamente cuando sale nueva programación. Invita a un amigo a que participe en esta lectura contigo en solo un capítulo al día. Yo estaré leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Tú puedes escoger tu versión preferida. Hoy estaremos leyendo en el libro de Romanos capítulo 7. No te lo quieres perder, pero vamos a orar para invitar al Espíritu Santo. Padre Celestial, gracias por la compañía de tu Espíritu Santo, que es el Espíritu de revelación. Y si alguien nos puede explicar la revelación que tú has escrito en tu palabra, es el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, acompáñanos a leer cada palabra aquí en Romanos capítulo 7 y resalta lo que necesitas que aprendamos en este día. En el nombre de Jesucristo, todos declaramos amén. Ahí donde estás, por favor, declara amén. Y estaremos leyendo solamente 25 versículos en esta sesión, pero están repletos y ahí hay un concepto mayor en la última parte de este capítulo. No te lo vas a querer perder. Te va a ayudar en tu vida cotidiana, en tu cada día, a levantarte, a ir al trabajo, a lidiar, a liderar con amigos, con familiares, con el trabajo. Vas a reconocer el por qué cuando lleguemos a esa sección. Muy bien, entonces estamos en esta sección, no más atados a la ley. Recuerdan, ayer leímos capítulo 6 y yo te digo esto, si no has escuchado capítulo 6 o leído capítulo 6 todavía de Romanos, ve a leerlo primero y luego regresa a esta programación porque se te va a perder algo. Hay una gran explicación de Pablo, no mía. Simplemente abre tu Biblia y lee capítulo 6. No estoy diciendo que tienes que ir a ver mi programación, no, la programación del Espíritu Santo, capítulo 6 de Romanos, sí. Haz eso. Entonces entramos aquí a capítulo 7, no más atados a la ley. Y Pablo nos va a encaminar a este ejemplo y a un principio muy interesante. Verso 1 dice, ahora bien, después de todo lo capítulo 6, ahora bien, amados hermanos y hermanas, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Es cierto que no. Las leyes automovilísticas a alguien que ya está muerto no le afectan. Hay otras leyes que ya no, bueno, ninguna ley le afecta a un difunto, a alguien que está muerto. Ya la ley no le interesa, no le importa. La ley de gravedad tampoco le va a afectar a alguien que ya está muerto. Hay otras leyes espirituales que sí, pero aquí en lo físico, Pablo dice, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Verso 2, por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley de Moisés la une a su marido mientras él viva. Entonces eso es natural, es normal. Estoy a punto de oficiar tres bodas. El 6 y el 7 van a ser continuas, pero voy a oficiar estas bodas. Entonces eso, por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva. Pero si él muere, el marido, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Es la verdad, digan, es cierto, digan amén, digan lo que quieran, pero es la verdad que comienza aquí en verso 2 y verso 3 y continúa. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio, y al revés también, si la mujer todavía vive y el marido se mete con otra, es adulterio. Entonces dice, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre, pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo.
Es decir, están muertos a la obligación de la ley. Digan conmigo, obligación. El acento va en la O. Obligación. Es la ley. Verso 4 dice, por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Y de nuevo, les dije, vayan a leer capítulo 6 antes de entrar aquí. Es un requisito el capítulo 6 para entender lo que está describiendo Pablo y aún profundizando en el resto de este capítulo. Solamente vamos en el verso 4, brincamos al 5. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, digan conmigo la carne, en el griego es sarx, S-A-R-X, que no tiene que ver con la piel o esta carne, pero hay algo dentro de nosotros, una naturaleza. Y aquí dice Pablo en la Nueva Traducción Viviente, naturaleza vieja o vieja naturaleza. Dice, cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas. En vez de acciones de buenas obras, eran acciones pecaminosas, las cuales nos llevan a la muerte. Y actualmente y continuando, debido a que morimos espiritualmente cuando llegamos a la fe en Cristo. Esa es la respuesta. Los cristianos hemos sido liberados de nuestra obligación de seguir la ley. Sin embargo, Pablo insiste en que la ley es santa y buena, y va a diseminar un poco más en el sentido de que revela a todos los que tratan de seguirla cuán pecadores somos. Entonces, al tratar de seguir la ley, no la vamos a cumplir. Solamente alguien que es puro, completamente 100%, puede cumplir con las leyes y lo que la ley te exige. La ley nos muestra que no importa cuán buenos sean nuestras intenciones, nuestros pensamientos, todavía terminamos en pecado y necesitamos la liberación disponible solo a través de la fe en Jesús. Entonces, continuamos en verso 6. Dice, pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra. Ahí está, no está tachando o anulando el obedecer, pero es obedecer la letra de la ley con todo lo que exige, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Deje leerlo de nuevo, ¿verdad? Porque fue confuso ahí. Que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Es como lo lee la Nueva Traducción Viviente. Brincamos a la próxima sección. La ley de Dios revela nuestro pecado. Y aquí va a explicar aún lo que acabo de leer en versos 4, 5 y 6. Pablo va a tomar una mayor parte para describir y dar en detalle lo que es el significado. De nuevo, la ley de Dios revela nuestro pecado. Verso 7. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera, dice Pablo. Por eso lo va a explicar. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codicies, es lo que dice la ley, verso 8. Pero el pecado, escuchen, pero el pecado usó ese mandamiento para despertar. Digan conmigo todos, despertar. En la Nueva Traducción Viviente dice esa palabra, despertar. Entonces, de nuevo, pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. ¿Por qué? Porque la ley dice, no codicies. Dile a un niño, no toques. ¿Y qué va a hacer? Va a tocar.
va a querer hacer lo que le acabas de decir, que no lo hagas. De vez en cuando exigimos más de no hagas esto, eso es pecado, y a uno más le apetece o quiere ver cuáles son las consecuencias, quiere comprobar. ¿Qué hace? Despierta. A lo mínimo está interesado. ¿Es cierto? ¿Va a suceder algo? Y despierta algo en ti. Por eso Pablo nos escribe, pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Pausen ahí. Ahorita Pablo nos va a explicar más de lo que está la traducción la nueva traducción viviente dice. Pero hay mucha gente en estos tiempos que quiere anular y cancelar aún la existencia de un Dios. Menos su ley, pero de un Dios, y aún más de esa ley. Han tachado los mandamientos, digan mandamientos, de la corte, de cualquier corte que vas, ya no es permitido exhibirlos, escribir los mandamientos. Entonces aquí dice Pablo, si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Ese es un pensamiento humano, racional, que le da cabido a lo que es el deseo de la carne. Pues mira, si no existe la Biblia, entonces no existe un Dios que me va a juzgar, no existen las leyes que describen lo que es el pecado, mejor no existe. Pablo está usando un argumento humano. Y verso 9 dice, hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Mira, entonces que existe la ley y entender la ley son del dicho al hecho, es un largo trecho. Hay existencia, hay muchos años donde muchos vivieron como rebeldes, sin ninguna ley, menos la ley de Jehová, menos la ley espiritual. ¿Cuántos ven el rótulo que dice solamente 55? Y mira, algo le pica 56 hasta 65. Me incluyo yo, le metemos la patita para violar la ley. ¿Por qué? Porque, no, es que tengo un largo camino y lo tengo que hacer. Ahí está. Porque la ley nos demuestra qué deberíamos hacer, pero hay algo en mí que dice, yo voy a manejar de esta manera, tengo que llegar más temprano, nada me va a pasar, lo que sea. Pero el punto es, estamos transgresando en contra la ley. Estoy hablando de la ley humana, pero también, al igual, la ley espiritual. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley, dice verso 9. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida. Entonces, al mismo tiempo que llega entendimiento, llega lo que es el entendimiento del pecado, se despierta el deseo, el capricho de hacer esas cosas o de vivir de esa manera. Verso 10, y yo morí. El poder del pecado cobró vida y yo morí. ¿Por qué? Porque el pecado vivió y causó muerte en mí. Entonces, dice Pablo, me di cuenta de que los mandatos de la ley que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado, verso 11, se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Mira, entonces ahí estamos. ¿Recuerdan lo que Eva le dijo a Dios, reconociendo que la serpiente la había engañado? Suena mucho y muy parecido a lo que Pablo dice aquí en verso 11. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. La serpiente, siendo el animal más astuto en lo que era el jardín, me engañó, dice Eva. Regreso a Romanos 7:11. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Los mandamientos, los conceptos que Dios les había dado. Verso 12. Sin embargo, la ley en sí misma es santa, dice Pablo, y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Pero, ¿cómo puede ser? Dice Pablo. ¿Acaso la ley, que es buena, provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr en mi condena,
de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Brincamos a la próxima sección y va a explicar y va a traer otro pensamiento, pero está conectando estos pensamientos para reconocer el puesto, la posición de la ley, pero también este otro miembro que está en mi cuerpo y que afecta la manera que yo veo los mandatos y vivo mi vida y hago mis decisiones. La lucha contra el pecado. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. Escuchen, el problema está en mí. Digan conmigo, si es mi pecado, es mi perdón que viene de Cristo Jesús. Si no es mi pecado, entonces no es el perdón de Jesús que provee por tu vida. El problema está en mí, dice Pablo, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Verso 15, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. ¿Cuántos se pueden identificar con verso 15? Porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, yo digo también, y Pablo está enseñándonos, hago lo que odio. Es decir, cuando yo reconozco lo que dice la palabra de Dios, mi deseo de alabarle, de leer su palabra, de llenarme más de Dios, aún reconozco que sigo escogiendo lo malo, lo incorrecto, y hago lo que odio, dice Pablo en la Nueva Traducción Viviente, verso 16. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Mira, violar la ley no la anula. Violar la ley comprueba que la ley existe y aún es para nuestro bienestar. Y es lo que está diciendo Pablo aquí en verso 16. Verso 17 dice, entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Ahí está el argumento, ahí está el pleito, donde hay estos miembros dentro de este cuerpo, porque reconocen, aún ayer les advertí que somos ese ser trino, somos espíritu, alma y cuerpo. Y el cuerpo es el que donde viven este espíritu y esta alma existe dentro de este cuerpo. Entonces somos esos miembros, tres miembros, el espíritu, alma y cuerpo, que viven dentro de este cuerpo. Dice, entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, mi naturaleza, ahí está sarx, este cuerpo que vive en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Recuerden, en el Antiguo Testamento dice que todas estas situaciones brotan de nuestro corazón, y sobre todas las cosas deberíamos que cuidar, limpiar, asear nuestro corazón, porque de ahí mana la vida. Los problemas de la vida salen de ahí, de nuestro corazón, es decir, en nuestra naturaleza pecaminosa. Dice que dentro de esa naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos levantan su mano derecha y dicen, yo quiero hacer lo que es correcto? Y dice Pablo, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Mira, está un poco confuso, ¿verdad? Como que los niños dicen, pues yo no lo hice, él me empujó la mano y le pegué a alguien, o dice, yo no fui, fue el cucuy, él me hizo hacerlo. Y parece las palabras en lo natural sonar como que Pablo está loco aquí, que no, yo no soy yo, es alguien más que vive en mí. Pero reconocemos que cuando morimos con Cristo ya no somos de este cuerpo, pero ahora lo que es nuestro ser espiritual nace de nuevo. Pero aún así, al nacer de nuevo, nuestra nueva habitación todavía no se ha manifestado. Todavía vivimos en este cuerpo
de deseos, apetitos. Quiere la segunda dona, quiere más portos, quiere la segunda, tercera pedazo de pizza, los otros 6 tamales o los otros 3 taquitos, así ven, la carne quiere apetitos. Tiene esta carne. El hombre espiritual desea a Dios, desea cumplir. Pero aquí Pablo dice, ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo, el hombre espiritual, el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en este miembro, en este cuerpo que vive en mí. Verso 21. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con escuchen, mi mente. Entonces está el espíritu, alma y cuerpo. El alma es donde radican las emociones que realmente se producen en la mente, lo que pensamos. Aún lo que sale de nuestra boca se produce a través de lo que es nuestra alma, espíritu, alma y cuerpo. Aquí la Nueva Traducción lo declara de esa manera, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra, está en esa milicia, está en esa guerra, en ese pleito con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Escuchen el verso 23 del lenguaje actual, que dice de la manera siguiente: pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente, dice la Biblia en lenguaje actual, sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo, digan conmigo, mi cuerpo es débil para obedecerla. Aún Jesucristo dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es la carne que es débil. Le advirtió a Pedro, entra en oración para que no falles en la tentación, para que no seas tentado. Eso, Jesucristo está batallando también aún en el huerto de Getsemaní, como lo dice. Getsemaní es la manera aramea donde se describe el huerto, donde Jesucristo titubeó, oró al Padre, que esta copa pase de mí, pero si no, que sea tu voluntad. Ahí estaba pensando en eso, tenía esos dos pensamientos, la guerra que Pablo está describiendo sobre este otro miembro que está en pleito, en lucha, en batalla en contra de mi mente, que me causa escoger lo incorrecto. Aquí lo está diciendo el lenguaje actual, pero también lo está diciendo en la Nueva Traducción Viviente Pedro, que hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Bueno, reconocemos que Jesucristo fue tentado en todos los puntos, pero nunca pecó. Eso es muy importante en reconocer, porque estoy aludiendo a esta titubear en nuestros pensamientos. Jesucristo en oración lo describió y habló con el Padre, pero no cedió a la tentación, y Él murió en la cruz como un hombre perfecto para borrar nuestros pecados. Esto nos cabe a nosotros al ser nacidos de lo que es la voluntad de un hombre, y la simiente pecaminosa se transfiere a este cuerpo, pero porque la simiente en Cristo Jesús fue inspirada, fue la sombra del omnipotente que vino sobre su madre María en la carne. La mujer no da esa naturaleza pecaminosa, pero la semilla del hombre, pero es la semilla del hombre que transfiere lo que es el pecado, lo que es naturaleza pecaminosa. Y ahí es porque el primer Adán, recuerdan capítulo 5, donde él pecó
pero es más grande el regalo a través de Cristo Jesús que recibimos, que es la salvación. Bueno, ahí está mucho de lo que es la teología. Verso 24, dice Pablo: soy un pobre desgraciado, dice Pablo en la Nueva Traducción Viviente. Yo sé que esas palabras fuertes, pero Pablo se está describiendo a él mismo porque quiere hacer lo que es justo, lo que es bueno, ama la ley de Dios, pero se le hace imposible. ¿Por qué? Porque hay otro miembro que está en batalla, en guerra con su mente, que le causa escoger lo incorrecto. Aun cuando desea hacerlo, no lo puede hacer, porque esta guerra entre el miembro del pecado y su carne están batallando en contra el hombre nuevo, el renovado, el que nació de nuevo, que desea las cosas de Dios. Y continúa: ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Se hace esa pregunta él mismo, después de llamarse desgraciado. ¿Quién me salvará? ¿Quién me libertará? ¿Quién me enseñará el camino de esta vida dominada por el pecado a la muerte? Concluye con verso 25. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Y ahí concluye la lectura que Pablo nos está describiendo, y reconocemos que eso es el capítulo 7, pero no los quiero dejar ahí. Permítanme leer la primera estrofa, si lo puedo decir de esa manera, del capítulo 8, porque no los quiero dejar en estos dos pensamientos, pero sí debemos que profundizar nuestro entendimiento, que hay esta ley que despierta y le da cabido a lo que es el deseo de nuestra carne, el apetito, para que nos lleve a escoger. Pero verso 8, que mañana lo estaremos leyendo: por lo tanto ya no hay condenación, dice Pablo, para los que pertenecen a Cristo Jesús, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Casi puedo seguir leyendo todo el nuevo capítulo número 8, pero no te pierdas mañana, porque estaremos leyendo lo que es la respuesta a esta manera de vivir de una naturaleza pecaminosa. Si estás teniendo problemas en tu mente, en tus emociones, en tu carne, los deseos, los apetitos, sigues fracasando y sigues haciendo las mismas cosas, entonces lee de nuevo capítulo 7, permite que el Espíritu Santo vaya a injertar un nuevo entendimiento, pero no te pierdas mañana el capítulo 8, que estaremos leyendo del principio al fin, y la respuesta de Pablo a esta condición, a esta enfermedad de lo que es el pecado. Muy bien, que Dios te bendiga. Gracias por invertir tanto tiempo conmigo en esta lectura, en lo que llamamos nuestro diario. Es bueno que leas. Chatea conmigo ahí en redes sociales. Es bueno que leas, y te veo la próxima vez.